Gracias por seguir con nosotros. José Antonio, sin embargo, dentro de lo bien que está saliendo dentro del pacto, pues hace un par de semanas vimos un jaloneo muy importante en el PAN, de lo cual tú escribiste tu artículo en La Silla Rota. Así es. ¿Cómo impacta esto en el pacto? Ahora sí que digamos. Es que es un jaloneo. Las hipótesis de las que yo partía precisamente en esa colaboración en La Silla Rota era, uno, era necesario para la nueva dirigencia del PAN, para la dirigencia del PAN, sumarse al pacto, porque era una forma de distanciarse de alguna manera del calderonismo. El calderonismo. Al generarse este conflicto y al presentarse esta conexión con el gobierno, lo que gana el dirigente del PAN, Gustavo Madero, y su grupo, es un manejo en medios como no lo hubieran tenido de otra manera. Esto es, lo proyecta como un líder, lo proyecta como una persona capaz de estrechar acuerdos, de realizar acuerdos, y esto le da una gran ventaja mediática. ¿Qué genera, sin embargo, con esta ventaja mediática? Según de hipótesis de trabajo, pues que los conflictos al interior se tenían que acentuar, que después de la depuración que hacen del padrón panista, precisamente en donde el número llega a una cifra verdaderamente muy baja, si la consideramos en los históricos del PAN, pues lo pone también en un dilema frente a la dirigencia. ¿Cómo negociar un partido que deja la presidencia de la República con el que llega? O sea, por un lado es la señal de la democracia, pero por el otro es la señal de la división. ¿Y con quién negociar también, no? Porque en este caso la negociación se hizo con Madero, pero los grupos parlamentarios tienen sus propios liderazgos. Y ahí también yo creo que hay un grave problema de cómo ha funcionado el Pacto por México, porque sin duda creo que ha sido un éxito como una estrategia de comunicación, pero también ha irrumpido la manera en cómo se hace política dentro del Congreso de la Unión y hace notar más los roces entre los partidos políticos, porque el cómo funciona el Congreso de la Unión tiene su lógica propia y está cambiando con el Pacto por México, porque antes los líderes de las bancadas tenían mucho poder y mucho control sobre sus propias facciones parlamentarias y decidían la propia agenda del Congreso, y obviamente el Ejecutivo y el mismo partido del Ejecutivo tenía una agenda que impulsar, pero hoy en día lo que vemos es que tanto a los coordinadores parlamentarios del PRI en diputados y en Senado, como PAN y PRD, les están dando muy poco espacio de negociación, y los legisladores también, que tienen su propia agenda, se ha habido completamente rezagada en temas legislativos, y eso sin duda creo que también ha afectado el funcionamiento del Congreso y también afectó para el tema de lo que vimos de la salida de Cordero como coordinador parlamentario. Hay un cambio de modelo, digamos. El sexenio pasado, el gobierno de Calderón decidió tener, por decirlo así, como ventanilla única al senador Manlio Fabio Beltrones. Así es. El presidente Peña Nieto hace un modelo distinto y toma como interlocutores a los presidentes nacionales. ¿Qué fue lo que pasó? Un presidente nacional que no es aliado de un dirigente, de un líder en el Senado, que pertenecen a grupos antagónicos, tarde o temprano tenía que estallar el conflicto. Pero era un costo calculado, yo pienso, tanto para unos como para otros. En función de este conflicto, no lo podemos desligar de lo que está pasando, como mencionabas en el segmento anterior, de las 14 elecciones, en donde se está, de alguna manera, apostando el futuro, no solamente del PAN, sino de los tres partidos, porque es posible que se configure una nueva guerra electoral. Si lo vemos desde la perspectiva del PRI, pues el carro completo parece realmente difícil, si no imposible, y dependiendo de esos resultados viene el realineamiento, que lo tenemos que conectar con las elecciones para presidente del PAN que vienen posteriormente y que sirvieron de destape precisamente en el marco de este conflicto para Ernesto Cordero. Así es. ¿Tú crees, Óscar, que modifique esta iniciativa que presentaron los coordinadores? ¿Cuáles son las diferencias entre lo que presentan los coordinadores parlamentarios en el Senado y lo que presentan los líderes? Lo que va a presentar el Pacto por México es una reforma política y en materia electoral mucho más light en comparación a la que presentó el senador Cordero y ¿Cuáles el senador serían las Barbosa. Principales diferencias? Yo creo que la principal diferencia es permitir la segunda vuelta en elecciones para presidente. Creo que por ahí empieza otra. El método de financiamiento de las campañas varían radicalmente entre la propuesta de Cordero y la propuesta del Pacto por México, y creo que por ahí son objetivos distintos los que busca el Pacto por México y lo que busca también los distintos grupos parlamentarios dentro del Senado. ¿Creen que estas discrepancias pudieran frenar el trabajo legislativo?
No frenarlo, pero sí dificultarlo. De hecho, lo están haciendo. Varias leyes, varias iniciativas, varios aspectos particulares de las mismas leyes que ya están en proceso de análisis, de discusión, se están frenando. Y se están frenando pues como consecuencia propia de estos conflictos. Pero como lo hemos escrito en Silla Rota muchas veces, esto no tendría por qué asustar a nadie. La democracia es así. Imagínate que los consensos fueran rápidos, que todo saliera muy bien, terso, suave. No puede ser. Este país nunca ha sido así y por lo tanto en este contexto no tiene por qué. Y ahora menos, ¿no? Ahora menos. Y queremos un Congreso que delibere, tampoco queremos un Congreso que le llegue una iniciativa y lo pase todo en fast track. También creo que es un error el que todos aprueben en días o como iniciativa preferente. Y también creo que aunado a lo que comentas de las presiones, de cómo está deteniendo el trabajo legislativo, creo que también la agenda rezagada dentro del Congreso del Pacto por México está metiendo mucha presión. Uno, la discusión de las reformas a las leyes secundarias de la reforma educativa y de la de telecomunicaciones, no se ha hecho nada. La reforma financiera que se metió antes de lo que era lo acordado, que se había acordado todo eso, meterlo en el paquete hacendario en septiembre del próximo año. Sí. También está el tema de la resolución del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, que ya les exige a los tener un nuevo consejero. Entonces tenemos una agenda rezagada dentro del Congreso que también está metiendo bastante ruido y que también está deteniendo los procesos de negociación dentro del Congreso. Ya se habla, José Antonio, yo he escuchado ya algunas voces, inclusive el propio presidente Peña ha mencionado la posibilidad de que el pacto llegue pronto a su fin. ¿Tú crees que pudiera? Yo pienso, y también esto lo hemos analizado varias veces, el pacto no tiene los días contados, pero yo sí creo que tiene los meses contados. O sea, es un pacto que por la propia dinámica con la que nació y que a pesar de los rezagos ha permitido avanzar mucho, probar nuevos modelos de hacer política en este país, probar nuevos esquemas. Sin embargo, ningún pacto, y recordemos cuando se inventaron los pactos en México, que fue en el sexenio de la Madrid, los pactos no llegaron para ser eternos y además no tendrían por qué serlo. El trabajo político dentro del Congreso y dentro en la lucha de los poderes no tiene por qué ser permanente. Sí es un catalizador para que la política siga el curso normal por el que se arreglan las cosas en un sistema presidencialista como el nuestro. Oscar, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves cercano el final de este pacto? Concuerdo completamente con tu opinión, que los meses están contados. También vamos a ver hasta dónde se estira la cuerda con la reforma energética y la hacendaria. Yo creo que también ahí es donde vamos a ver cuánto tiempo más dura o puede durar el Pacto por México. Pero creo que ha cambiado definitivamente la manera de hacer política y también comprueba o desaprueba el discurso de el gobierno dividido. Es imposible impulsar una agenda legislativa sólida. Yo hubiera querido al expresidente Calderón y el expresidente Fox haber impulsado tantas reformas, o sea, son 35 reformas importantes las que se han impulsado en apenas 6 meses de gobierno. ¿Cómo fue posible llegar a esto? Yo recuerdo, pues en el año 2001 se hizo el pacto cuando estaba el presidente Fox, pero a los pocos meses los partidos se hicieron a un lado. Y después hubo varios intentos por hacerlo, y ahora se da este modelo nuevo. ¿Cómo fue que se conformó? ¿Qué puede estar detrás de esto? Aquí definitivamente lo que vemos desde el inicio de la discusión del pacto es que hay una agenda en común de todos los partidos. Si nosotros analizamos los 95 compromisos, de una manera tal vez no al 100%, los 3 partidos más grandes, es una agenda que llevan impulsando desde los últimos 12, 13 años. Entonces yo creo que este es un factor fundamental donde uno es la voluntad política de los actores principales de la política en México, que dicen ya es momento de hacer un cambio, impulsar las reformas, porque si no va a seguir siendo el mismo discurso que teníamos en los sexenios pasados. Bueno, eso es indudable, pero el problema siempre habían sido los cómo. Es decir, todo el mundo decía una reforma hacendaria o una reforma en telecomunicaciones. Pero ¿cómo llegar a los cómo que se pusieron de acuerdo? El problema es que aquí fue circunstancial y desde mi punto de vista, sumado al planteamiento que ha hecho Oscar, yo agregaría los propios resultados de la geografía electoral, de cómo llegaron los partidos y los liderazgos. Entonces tuvieron que tomar una decisión pragmática porque después del último año del gobierno del presidente Calderón era imposible, frente a una estrategia de comunicación que fue fallándole al presidente, que le fue fallando al PAN de manera reiterada, era imposible que no hicieran otra cosa en términos prácticos, porque imaginemos el escenario sin pacto. Este país habría borrado, por lo menos en un periodo muy importante, a la oposición. Y esto, los liderazgos que emergieron después de las elecciones de julio para mantenerse,
a los chuchos por un lado, a Gustavo Madero por el otro, necesitaban este espacio, era un tanque de oxígeno que no podían despreciar. Exactamente. De esto seguiremos platicando, vamos a ver qué sigue hacia adelante.